Nuestro proceso es absorción y nosotros ya habíamos definido. Fíjense ustedes, lo que vamos a nosotros a lanzar es la teoría de la doble capa, que es uno de los mecanismos en los que nosotros podemos interpretar cómo se produce esta migración del soluto. Este es primero, para que exista nuestra gaseosa soluto inerte y líquido. Primeramente, nosotros tenemos que garantizar que el soluto se transfiera hacia la fase líquida, desde el seno de la fase gaseosa hasta el seno de la fase líquida. Tiene que existir transferencia material. Y ahí nosotros sabemos que existe un potencial, porque sabemos que la concentración del soluto en la fase gaseosa es mayor, obviamente, mucho mayor, que la concentración que en algunos casos, incluso cuando se pone en contacto, no existe nada de soluto. Pero siempre va a existir un gradiente de concentración. Entonces, tiene que existir transferencia desde el seno de la fase gaseosa hasta el seno de la fase líquida. Y no solamente en forma global eso, pero de todas maneras, antes de que exista esta transferencia, esto cuando se pone en íntimo contacto, el gas y el líquido, entonces lo que tiene que existir es una transferencia incluso desde el seno de la fase gaseosa hacia la interfase donde se ponen en contacto y después hacia el seno de la fase líquida. El soluto tiene que migrar en ese sentido. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros decimos tenemos que garantizar un íntimo contacto a través de ofrecer un gran área de transferencia, es de que se tienen que poner en contacto. Y esa es la clave de esta teoría de la doble capa, en la que nos dicen de que existe una interfase donde realmente ahí nosotros podemos decir de que, como nosotros sabemos, recuerden ustedes que en columna por etapas decíamos que entran dos corrientes y salen en equilibrio. Bueno, pues había equilibrio ahí, las corrientes había equilibrio. En este momento lo que nosotros único que podemos garantizar es de que en esta interfase va a haber el equilibrio. Porque nosotros habíamos dicho que la migración se produce hasta llegar a las condiciones de equilibrio. Bueno, pues, ¿dónde se establece ese equilibrio? En la interfase. De ahí es donde surge la teoría de la doble capa que nos indica, y la teoría de la doble capa, esta figurita un poco nos explica aquello. Fíjense ustedes que nosotros vamos a indicar que la interfase, esta que estamos mostrando acá, es esta, ¿sí? La interfase. Y que, bueno, aquí ponen que tenemos nosotros el gas. Este es el lado del gas y este es el lado del líquido. Pues está al revés aquí, y este es el lado del líquido. Por lo tanto, fíjense ustedes que nosotros decimos de que esa es la interfase donde vamos a tener nosotros concentraciones de interfase, y a esas concentraciones las vamos a indicar de que son concentraciones en equilibrio. Bueno, pues. Y cuando decimos de que tiene que haber un potencial de difusión para que desde el seno vaya a la interfase, atraviese la interfase y otra vez exista una migración hacia el seno de otra fase, en realidad vamos a decir de que esas resistencias al flujo, esas resistencias a la migración del soluto desde el seno de la fase gaseosa hacia el seno de la fase líquida, se va a producir a ambos lados de la interfase. La mayor resistencia al flujo no es a lo largo de toda la corriente gaseosa o la corriente líquida, sino las mayores resistencias se encuentran justamente en la interfase. Y eso es lo que habíamos visto en intercambiadores. Las resistencias convertidas eran justamente en las paredes, es ahí, no en el seno. Por lo tanto, esta teoría de la doble capa nos indica de que el soluto migra, hay un gradiente de concentración desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, y las resistencias
fundamentalmente se encuentran a ambas caras de la interfase. ¿Sí? Son pequeñas capas delgadas, que es ahí, se puede apreciar, esta es una capa, la capa que está adyacente a la fase gaseosa y la capa que está adyacente a la fase líquida. Ahí es donde se encuentran las resistencias. Consecuentemente, si ahí están las resistencias, podemos suponer que la concentración del soluto en fase gaseosa en el seno de la fase gaseosa es constante. ¿Sí? No es que la concentración varía punto a punto, sino que es constante. Y por lo tanto, es solamente a partir de esa capa donde se presenta la resistencia, y ahí es donde, por lo tanto, voy a tener yo este perfil de concentración, que como estamos en la fase gaseosa, lo estamos expresando en unidades de fase gaseosa, que por ejemplo esto es la presión parcial. Y entonces llego a la interfase y a esa concentración, esto es PG, a esa concentración la vamos a llamar PI, porque es la presión parcial en la interfase, es una concentración. Bien, ese es el perfil que nosotros podemos visualizar acá. Por el lado de la fase líquida, de igual manera, vamos a decir de que en el seno de la fase líquida nosotros vamos a tener prácticamente una concentración constante de lo que pudiese existir de soluto en el líquido. Esta fotito que estamos sacando es un determinado nivel de la altura del relieve, ¿sí? Y esto se va a replicar, obviamente, con diferentes grados de concentración a lo largo de la altura del relieve. Entonces, esta es una concentración que lo vamos a llamar concentración del soluto en la fase líquida. Normal. Y como decimos de que la resistencia está acá, pues entonces dibujamos el perfil y aquí vamos a encontrar la concentración del soluto en la interfase. Eso es lo que nosotros podemos visualizar a partir de lo que significa esta teoría de la probabilidad. Muy bien. Entonces, aquí vamos a definir ahora un concepto que se denomina esto es Na. Lo vamos a definir como la cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo. Ahí ya estamos diciendo que es un flujo. Bueno, la cantidad de sustancia transportada es el soluto, ¿no? Por unidad de tiempo y por unidad de área de contacto entre fases. Entre fases. Esa es la idea. Fíjense ustedes que este no es una velocidad másica común como nosotros estábamos viendo, ¿se acuerdan? L y G. ¿Qué era? Moles hora metro cuadrado. Pero este metro cuadrado, del cual nosotros hablamos incluso cuando estuvimos hablando de la velocidad de inundación, los flujos internos en L y G están dados en esta unidad. Esto es área transversal de la columna. En cambio, lo que estamos definiendo acá, y por eso estamos nombrando lo estamos nombrando de diferente manera, es por área de contacto entre fases, ¿sí? Que es justamente donde se producen interfaces. Por lo tanto, esta expresión, si nosotros la queremos escribir así como está, vamos a decir que Na es igual, si trabajamos con potencial de fase gaseosa, ¿qué va a ser? Potencial sobre resistencia, flujo, ¿sí? Y este finalmente es un flujo. Entonces tenemos PG menos PI, y a la resistencia la vamos a expresar como 1 sobre el coeficiente de transferencia, ¿sí? Que normalmente se encuentra en el numerador, pero a nosotros nos va a interesar colocarlo en el denominador, el coeficiente. Esto puede ir acá, y así es como está definido esta cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo y área de contacto entre fases. Esto es la expresión que nosotros la estamos
expresando en función de fase gaseosa. Lo podemos hacer también en función de fase líquida. ¿Y esto que nos va a quedar? El Na va a ser igual, el gradiente de concentración va a ser CI menos CL, y por lo tanto esto va a ser 1 sobre KL. Así, no se confunde. ¿Sí? Todo depende de cómo nosotros lo expresamos. Fíjense ustedes que nosotros estamos incidiendo en el hecho de que aquí es donde hay el equilibrio. Por lo tanto, las fuerzas impulsoras son estas, de fase. Si nosotros decimos que lo podemos expresar de esta manera o de esta manera, en realidad yo puedo igualar estos dos términos, porque finalmente expresan lo mismo, ¿sí? Un potencial. Y si nosotros igualamos ese potencial, vamos a colocar PG menos PI sobre 1 sobre KG igual a CI menos CL 1 sobre KL. Muy bien. Cada uno de estos términos, si ustedes se fijan, PG está dado en unidades de fase gaseosa, entonces presión parcial. ¿Sí? Esto son los moles por hora por área de contacto entre fases. Y las unidades de KG nos va a dar de igual manera mol, hora, metro cuadrado, y para que justamente nos den las unidades, es decir, concentración en unidades de fase gaseosa. ¿Sí? Nosotros al coeficiente lo tenemos que poner en función de la concentración en unidades de fase gaseosa. Y el KL que tenemos acá, el KL son minúsculos, por si acaso, ¿no? Lo mismo, mol, hora, metro cuadrado, y esto sería concentración en unidades de fase líquida. Estas serían las unidades de estos dos coeficientes. Entonces, si nosotros quisiésemos relacionar estas dos, medio que no vamos a poder todavía. ¿Por qué? Porque aquí estamos expresando unidades de concentración en presión parcial, y aquí estamos expresando unidades de concentración con las que normalmente viene el soluto, entonces kilos de soluto por kilos de líquido absorbente, y aquí mismo las unidades de concentración son distintas. Por lo tanto, no podemos nosotros trabajar con esta expresión de tabla. Y es ahí donde decimos entonces, para poder hacer esto, como no podemos trabajar con unidades, en las mismas unidades son distintas, lo que vamos a hacer, tratar de conocer las concentraciones justamente en la interfase donde se pone íntimo contacto, tendría que ser es decir, un estudio experimental que nosotros podamos conocer esas concentraciones. Lo que normalmente ocurre en la industria es de que los datos conocidos, los datos de operación, son las concentraciones en los senos de ambas fases. Pues eso es lo que es medible. En la interfase difícilmente, a no ser que se haya hecho un estudio y conozcamos estos coeficientes de fase, que están caracterizados porque son para concentraciones en interfase. Lo que vamos a pretender hacer es de que qué bueno sería que nosotros no contemos con estos perfiles de fase incompletos, sino que si nosotros logramos expresar así como hemos hecho acá, pero con una fuerza impulsora que vaya desde el seno de la fase gaseosa al seno de la fase líquida, ahí sí nosotros vamos a poder fácilmente trabajar a la expresión esta, que es la que nos va a conducir a determinar la altura del trayecto. Finalmente a eso estamos yendo. Por lo tanto, nos vamos a valer del hecho de que en la interfase nosotros ya habíamos dicho de que hay equilibrio. En interfase, equilibrio. Entonces, podemos nosotros expresar la expresión del equilibrio. Nosotros podemos decir de que M es
es la pendiente de la curva de equilibrio, obviamente de que esto es punto a punto. En un punto nosotros tendremos un valor de pendiente, en otro punto otro valor de pendiente, porque las concentraciones van a variar. Pero esto es lo que nosotros podemos indicar. Esto sí es válido, porque la teoría así nos está indicando, que en la interfaz hay equilibrio. Ahora, lo que nosotros vamos a saber es que como tenemos este dato, vamos a intentar nosotros, en realidad esto no existe, pero matemáticamente lo podemos nosotros describir. ¿Qué decimos? Vamos a encontrar que con esta concentración, para esta concentración, existe un equilibrio ficticio o equivalente con una concentración que después la vamos a analizar del soluto en el seno de la fase líquida, pero en unidades de fase gaseosa. Justamente en unidades de fase gaseosa en el seno de la fase líquida. Y de esa manera podemos compatibilizar. Y lo mismo, si nosotros, por parte de la teoría, establecemos de que hay un equilibrio ficticio de esta concentración conocida, porque estas dos son las conocidas, ¿y cómo conozco estas? Estamos estableciendo ese equilibrio ficticio o equivalente, ¿no es cierto? Con una concentración del soluto en el seno de la fase gaseosa, pero en unidades de fase líquida, concentración. Ese equilibrio ficticio nos está mostrando de que yo voy a tratar de encontrar un P, L. El L que me indica que estoy en el seno, el subíndice me indica dónde me encuentro, como siempre, ¿no es cierto? Pero en unidades de fase líquida. Y lo vamos a poner así como una especie de equilibrio con el centro. Igual aquí. Entonces aquí vamos a tener una concentración, como estamos en la fase gaseosa, pero en unidades de fase líquida, fíjense ustedes. Y como estamos estableciendo un equilibrio ficticio, lo estamos poniendo en función de las presiones parciales en este caso, y aquí en función de la concentración, que son las unidades de fase líquida. ¿Todo bien? Sigue bien, no se mueve. Todo bien. Esa es la idea. Entonces, bien, entonces, ¿qué hacemos? Los artificios que se establecen, que los tengo acá. Entonces, ya habíamos establecido esto, ¿no es cierto? PI, MSI, bueno, acá. Bueno, ahora vamos a, de igual manera, esto, acá, vamos acá. Como nosotros estamos estableciendo esto en interfase y estamos diciendo que hay un equilibrio ficticio a ambos lados de la cara, entonces a esta expresión la vamos a trabajar de esta manera. La vamos a multiplicar por la pendiente m. Entonces, ¿qué vamos a tener? MCI menos MCL. ¿A qué va a ser igual? Esto se va a ir al otro lado y esto va a ser igual a NA, como estoy multiplicando por M, por M sobre K. Ahí está. A esta expresión le estoy multiplicando todo por M, no cambia para nada. Pero fíjense ustedes de que por el establecimiento del equilibrio en interfase, MSI no es otra cosa que PI, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner nosotros PI, y este MSL es justamente el que nosotros vamos a poner PL estrella, porque eso es lo que estamos estableciendo, el equilibrio de CL como esta PL estrella.
esto va a ser igual a NA M sobre KL. Es eso, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes que yo tengo esta expresión y tengo esta otra que la voy a trasladar acá y la vamos a poner de la misma manera, PG menos PI, que va a ser igual a NA por 1 sobre KG. Así es, bueno, esa expresión. Ahora, estas dos expresiones, esta y esta, yo las sumo miembro a miembro, las voy a sumar, con la finalidad de eliminar justamente este PI y que queden las concentraciones en los senos de las fases, de ambas fases. Por lo tanto, si yo sumo miembro a miembro, voy a tener PG menos PL estrella igual a NA, como estoy sumando yo, entonces esto va a ser 1 sobre KG más M sobre KG. Y fíjense ustedes que de esta manera nosotros hemos obtenido esto mismo, cantidad de sustancia transportada por unidad de contacto, por unidad de tiempo y área de contacto entre fases, así. Dividido 1 sobre KG más M sobre KG. Y ahora sí, yo tengo una fuerza impulsora en los senos de ambas fases, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida, y son datos conocidos y es mucho más fácil poder obtener este flujo. ¿Sí? Lo hemos trabajado en unidades de fase gaseosa. De igual manera lo podríamos haber trabajado en unidades de fase líquida. ¿Y qué nos daría? Haciendo las cuentas, vamos a ver que esto nos va a dar CG estrella menos CL, CG estrella menos CL. Y ahora la pendiente, la he cambiado obviamente porque lo estoy aplicando yo a la fase gaseosa. Aquí yo lo he aplicado a la fase gaseosa, en otro caso lo aplico a la fase líquida, y entonces esto va a ser igual a M, entonces es 1 sobre KG M, se lo puede hacer, más M sobre KL. No, ya no hay más. Estoy aplicando acá, aquí 1 sobre KL. Eso es. Y esto lo estamos expresando, fíjense ustedes, en unidades de fase líquida. Cualquiera sea la expresión del potencial, fase gaseosa o fase líquida, nosotros vamos a contar con esta expresión. Y si ustedes se fijan, es una especie de análisis que habíamos hecho, son resistencias en serie. Podemos establecer una cierta analogía con los coeficientes pendulares de transferencia de materia, los convertimos, ¿sí? Y entonces, estos dos, los coeficientes de Coulomb, nos llevaba a un coeficiente total. El análisis es básicamente el mismo. Entonces, podemos establecer de que de aquí yo puedo obtener 1 sobre K mayúscula G, que va a estar dada por 1 sobre K minúscula G más M sobre KL. Y aquí yo puedo establecer un 1 sobre KL, y esto va a ser igual a 1 sobre M KG más 1 sobre KL. Resistencias parciales, resistencia total. ¿Sí? Entonces, ¿por qué toda esta suma implica una resistencia total? Porque el potencial está yendo desde el seno de una fase hasta el seno de otra fase. Hay muchas formas de poder expresar esto dependiendo de la fuerza impulsora que nosotros elegimos. Así que no hay mayor. Entonces, eso era acá. No era una L. ¿cuál? Era acá. Parece una L. ¿Cuál? La resistencia. ¿La que? Las constantes de ¿Esto?
parece No. R. ¿L? No, parece R. Parece una L. ¿L? ¿Es parece L? R. O sea, la K parece una L. ¿Qué letra es esto? ¿Qué letra es? Porque yo no toco una L. Desde un principio era acá. O sea que el camino se haya convertido. Pero eso es una L. Es un momento más humilde. Es lo más de estado. Esta es una L. Eso siempre me gusta. Una L, esta es una L mayúscula y esta es una L minúscula. Esta es una K minúscula y esta es una K minúscula. Parece una L de lejos. Es que yo no toco L. O sea, Ah. Parece una L. Sí, parece una L. ¿Más atrás? vale. Parece una L. Sigue siendo K. Ya. Sí. ¿De dónde sale esa K? No, son justamente los coeficientes de difusión parciales. Coeficientes de difusión parciales. Perfecto. Es K. Claro, yo lo que pasa es que yo expreso el K minúscula así, para diferenciar del K mayúscula que lo vamos a utilizar, fíjense ustedes, ya no hay el palito ese, ¿no? Entonces, este es el K mayúscula y estas son las K minúsculas. Parece R más bien. Una R parece, no una L. No, L mucho. Ah, L, dicho. L. Ah, me parece una L, claro. Yo pensé que decía L, ¿cómo? Este es L, por eso yo estaba un poquito volviendo al abecedario, pero no. Claro, sí. Ahora vale la aclaración. Sí, parece una L. Bueno, la L minúscula es esta y la L mayúscula es esta, pero parece. Por favor, entonces, si uno a veces, esta es una K minúscula. Bueno, yo no sé cómo expresar la K chiquita, pues. Minúscula, no sé. Así sé. Hay factores que dicen que K. No, ahora sí lo entiendo. Parece una L. Yo miro desde el fondo y sigue diciendo, no L. Pero bueno, ya. Esta es la idea. Entonces, ahora sí, nosotros porque teniendo esto, nosotros podemos de alguna manera ya trabajar con fuerzas impulsoras globales, porque concentraciones en intervalos es muy difícil poder determinar. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es la idea de ahora bien, de alguna manera representemos, ¿no? Yo les decía, esta es una foto de un determinado nivel absoluto. Ahora veamos cómo es que podemos representar todas estas concentraciones en ese punto de análisis que estamos haciendo. Y podemos decir lo siguiente. Es como si yo tuviese esta columna. Aquí tengo el relleno. Todo el relleno. Y yo estoy en este nivel. Por decirlo. En cualquiera de los niveles va a haber íntimo contacto con el relleno que tenemos, ¿no es cierto? Entonces va a haber un líquido que baja y un gas que sube. Bueno, yo he sacado una foto en este nivel, ¿sí? Como hay una distribución uniforme, estamos suponiendo que la variación de concentración se da en función de la altura, lógicamente. Si el gas sube en un nivel, va a tener una concentración, más arriba va a tener menos, más arriba menos, ¿no es cierto? Pero estamos suponiendo que es un nivel, es decir, estamos suponiendo que la concentración aquí es la misma que aquí, pues. Porque si no fuese la misma, hay complejidades. Por eso es que nosotros tenemos que garantizar que toda la sección transversal trabaje en ofrecer esa superficie de contacto.
Por eso es que trabajamos en niveles. Entonces, aquí hay una concentración, aquí hay otra concentración, aquí. Es la altura la que me define la modificación de la concentración, porque a medida que el líquido baja, capta y más abajo llega con una concentración mayor. Sigue captando y el otro va agotándose. Pero es por niveles. Entonces, lo que nosotros hemos sacado una foto de esto es de un punto, cualquiera, aquí o aquí, no importa, izquierda, derecha, centro, pero es un punto de la línea de operaciones, finalmente. Línea de operaciones. Porque eso es lo que hicimos nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicimos el balance? Dijimos, aquí entra G, aquí es un G genérico, aquí hay un G', hicimos el balance, no lo hicimos por niveles. ¿Y qué obtuvimos? Una expresión que era la expresión de la línea de operaciones, ¿recuerdan? Lo hicimos cuando estuvimos estableciendo la equivalencia con las columnas conectadas. Acuérdense, entonces M es un punto de la línea de operaciones. Y en ese punto yo le saco una foto, la amplío y estoy viendo esto. ¿Qué estoy viendo? Que en ese punto la concentración de la fase gaseosa es PG, en ese punto la concentración de la fase líquida es CL. Y en ese punto, cualquiera que sea el punto, de izquierda a derecha, va a haber una concentración en la interfase donde se ponen en contacto en unidades de fase gaseosa y de fase líquida. Es eso. Por lo tanto, este es el punto M. Este es el punto M, el mismo punto que de aquí. Y representado en una gráfica de equilibrio, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo, vamos a representar aquí, como son las unidades que estamos trabajando por el momento, con presión parcial y concentración, manejemos de esa manera, presión parcial y concentración. Y dibujamos una curva de equilibrio cualquiera, supongamos que es esta. ¿Sí? Ese no se ocurre. Ahora, lo que estamos, nosotros, ¿qué más sabemos? Que si yo dibujo la línea de operaciones, este está por encima de la curva de equilibrio. Si se tratase de resolución, va a estar por debajo. Eso también ya lo habíamos visto. Entonces, dibujaré la curva de equilibrio. Perdón, la línea de operaciones. Esa puede ser mi línea de operaciones. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno. Ahora, en esta línea de operaciones donde yo, acuérdense ustedes, tengo X0 y 1 y tengo aquí XN y aquí tengo IN más 1, ¿se acuerdan? Ahí está la pronunciación. Lo que estamos diciendo es de que la fotografía de esto está en un determinado punto de esta línea de operaciones. La ponemos por acá. Ahí está. La ponemos por ahí. Y esta lo tengo, esta gráfica. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Es un punto de la línea de operaciones y está caracterizado por, ¿cuál es la concentración? ojo, pongamos nosotros P, ¿ya? Yo le pongo X, como sea aquí, esta madre, esto le ponemos P. Unidades P1, y aquí le ponemos concentración C0, y aquí le ponemos concentración CN, ¿ya? Porque yo estoy poniendo concentración, ¿para qué le pongo I? Pero bueno, era por hacer recuerdo más de la línea de operación. Bueno, entonces esto es PG. Eso es PG. Y esto, consecuentemente, es CN. Ahí está. Las concentraciones estas me están demostrando cuál es la concentración del soluto, el centro de la fase gaseosa y el centro de la fase líquida en este puntito. Aquí, en este. Bueno, ¿qué más? Tendríamos que también ver dónde están las concentraciones de interfase. Si ustedes se fijan, nosotros, sí, yo lo he borrado, pero si igualamos las dos concentraciones de interfase, ¿qué va a quedar?
queda lo siguiente. Acuérdense que era PG menos PI. PG menos PI es igual a NA 1 sobre KG. Y CI menos CL es igual a NA 1 sobre KL. ¿Sí? Dividamos. Dividiendo esto, ¿esto qué va a ser? Esto es delta I sobre delta X. ¿No ven? ¿Y qué es? Pendiente. Y yo voy, elimino esto. Y fíjense ustedes, yo he puesto CI menos CL, pero en realidad cuando es delta tiene que ser CL menos CI, ¿no es cierto? PG, CL menos CI. Por esas razones de que esto da negativo. Así como lo he expresado, tengo que poner signo menos. Y esto va a ser igual a KL sobre KG. Por lo tanto, la pendiente de estas dos fuerzas impulsoras está dado por esto. Y si nosotros supiésemos los valores en la interfaz de estos coeficientes, porque se puede saber, si supiésemos los valores de estos coeficientes, vamos a tener un número. Y ese número lo representamos como pendiente. Y eso es lo que nos va a dar una cosa así. Por lo tanto, llego al equilibrio porque en la interfaz hay equilibrio y esta va a ser CI y esto va a ser CL. Perdón, CI. No, PI. Ahí está. Y básicamente esto sería menos KL sobre KL. Bueno, lo vamos a ver en un ejercicio. Pero ahí está. Fíjense ustedes que ya hemos representado esto y esto. Y tenemos los valores en los senos de ambas fases. Esto. ¿Qué nos falta para poder visualizar las 6 concentraciones que hemos identificado en esta teoría? Tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Me faltan estos dos. Pero por el establecimiento de ese equilibrio ficticio que hemos indicado, bueno, es fácil conocer estos valores ficticios. ¿Cómo? Con CL yo puedo encontrar el P de la estrella, ese equilibrio. ¿Por qué? Porque me voy con CL. Aquí lo ponemos. Con CL, aquí está. ¿Qué es esto? Aquí está. Me voy con CL. Voy hasta, hasta el equilibrio y voy a encontrar esto lo volvemos porque he puesto los extremos, ¿no? Y voy a encontrar el PL estrella, el equilibrio ficticio de CL con la concentración en fase líquida, en fase gaseosa, en el seno de la fase líquida. Ahí está. Ese es el equilibrio ficticio que vamos a establecer. Y de igual manera, para conocer esta concentración en el seno de la fase gaseosa, pero en unidades de fase líquida, me valgo de esto que está en equilibrio con esto. Entonces, con PG me voy hasta acá, hasta la curva de equilibrio, y lo que voy a encontrar acá va a ser un CG estrella. Y de esa manera, en este punto llamado M, yo he encontrado las 6 concentraciones definidas en esta teoría y que me interpretan qué es lo que está pasando en ese nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en ese nivel? Esa más o menos es la idea.
Qué calor que tenemos. Control Z, no va a apretar control y control Z. Bien. Hablemos un poquito más sobre esto. Esta es la resistencia total en unidades de fase gaseosa y esta es la resistencia total en unidades de fase líquida, que está interpretada por estas dos resistencias. Acá. Aquí es donde se producen las resistencias. Pero aquí se repite, digamos, el concepto que nosotros teníamos y lo vimos en intercambiadores de calor de resistencia corporal. Recuerdan que nosotros obteníamos para el cálculo de un intercambiador los coeficientes moleculares, HI y H0. ¿Sí? Y decíamos después que las resistencias eran 1 sobre HI y 1 sobre H0, HI0. Y decíamos cuál es la resistencia controlante de las dos, porque cuando el intercambiador no nos daba, es decir, no se adecuaba a mis requerimientos, yo tenía que hacer modificaciones. Y las modificaciones, ¿dónde las hacía? En la coraza o en los tubos, decíamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer donde realmente la modificación surta efecto. Y ahí es donde surgía el concepto de resistencia controlante, que significa que nosotros, para hacer modificaciones en una serie de resistencias, es decir, resistencias que están en serie, tenemos que atacar aquella resistencia cuyas modificaciones realmente afecten a la resistencia total, que sea la resistencia controlante. Y la resistencia controlante era aquella que tenía el menor H, no el mayor H. Porque un menor H, como la resistencia es 1 sobre H, pues va a ser una mayor resistencia. Y esa era la controlada. Acá el concepto es exactamente el mismo. Yo tengo dos resistencias en serie, en las dos películas al lado de la interfase, por eso se llama la teoría de la doble capa, las dos capas. Yo tengo aquí la resistencia en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, no importa, pero tengo dos resistencias. Si las resistencias son comparables, bueno, la curva me sale así bonita, más o menos como esta. Pero hay casos en los que la migración del soluto hace de que o es muy soluble en el líquido o es poco soluble en el líquido. Esos serían los dos extremos. Y que sea una solubilidad racional nos lleva a esta curva. Pero entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, para pequeñas variaciones de concentración en la fase gaseosa, cuando la concentración varía un poco, vemos que la variación de concentración del soluto, porque es el único que migra, para que pequeñas variaciones de soluto en la fase gaseosa, vemos que existen significativas o grandes variaciones de concentración en la fase líquida. ¿De qué estamos hablando? De que el soluto es muy soluble en el líquido o es poco soluble en el líquido. Cuando yo tengo pequeñas variaciones de concentración del soluto en la fase gaseosa y veo que existen ante esa pequeña variación existen grandes variaciones de concentración en la fase líquida, estamos hablando de una mezcla que es muy soluble en el líquido o es poco soluble en el líquido. Poco soluble. Claro, porque si la variación de concentración en el líquido es amplia, entonces se solubiliza bastante, entonces hay una gran variación. Entonces quiere decir que es muy soluble en el líquido. ¿Sí? Esa condición, y la otra, para grandes variaciones de concentración del soluto acá, existen pequeñas variaciones, quiere decir que el soluto no está queriendo entrar, ¿cierto? Entonces ahí es
que sería, diríamos que el soluto es poco soluble en ese líquido. Eso también es una forma de poder nosotros interpretar en la curva si el soluto es muy soluble o es poco soluble en el líquido. Vamos a esos extremos. En el primero, donde decíamos que el soluto es muy soluble en el líquido. Esta es la curva normal. Lo voy a borrar todo porque aquí está mejor dibujado, obviamente. Ya no, tenemos que acomodar esto. Entonces, esta es una curva de equilibrio donde los coeficientes estos son comparables, digamos, ¿sí? No hay esos extremos de mundo, no hay pocos. Entonces, aquí está, lo mismo que hemos hecho es esto, ¿no? Así que esta es la curva y este es el punto M, parte integrante de la línea de operaciones. Bueno, ya lo veo, esto. Ahora vamos a una condición, la primera que hemos dicho. Aquí está. Están las dos. Bueno, primero entonces analicemos esta. No se ve siquiera. Aquí está. Más o menos, ¿no? Bueno, ya, lo vamos a hacer acá. La curva, más o menos, vemos de que es esta. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, la curva tiene esta característica. Ubiquemos el punto M, el conocido está acá. ¿Qué quiere decir? Que esto es PG y esto es CE. Es lo que sabemos. Curva de equilibrio, dibujamos el cociente de los K, ahí está, por lo tanto, como la curva es chata, entonces esto es CI y esto es PI. ¿Sí? Y como está la curva así, esto va a ser PL estrella y esto va a ser, ya tengo los tres. Y aquí, ¿dónde será eso? Por eso que muestran así, este es CG estrella. Entonces, miren ustedes cómo varía la concentración del soluto en fase gaseosa, es amplia, ¿no es cierto? Entonces, acá, PG menos PI es la mayor fuerza impulsora, ¿no es cierto? No lo sabes. Pero esto era. Así, ¿no es cierto? Y si yo dividía esto, ya, estamos bien. Fíjense ustedes, en esas condiciones, PG menos PI es casi igual a PG menos PL, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué quiere decir? Que
PG menos PI es grande, por lo tanto, para que sea grande, esto tendría que ser PG menos PI es grande. No, pero tengo que colocar la expresión global. Tengo que colocar la expresión para comparar. Aquí está. No, pero la he simplificado. Estoy simplificando acá. He hecho el cociente de simplificar. Lo que tenemos que comparar es esto. PG menos PI es igual a 1 sobre K minúscula G. Si yo hago el cociente con PG menos PG de la estrella, P de la estrella menos PG, sí, menos PG, esto es igual, así es, 1 sobre KG, esto es 1 sobre KG, ahí está. Estamos igualito, acá también era NA y aquí también era NA. Habíamos indicado de que las concentraciones las podemos expresar de varias maneras. Una de ellas es esta, y otra de ellas es esta, lo habíamos visto. En vez de poner la sumatoria, ponemos K. Lo que estamos diciendo es de que esto es casi igual a esto. PG menos PI es casi igual a PG menos P de la estrella, ¿no es cierto? Y entonces, esta resistencia va a ser casi igual a esta. Eso estamos diciendo. ¿Sí, hola? Hola, hola. Hola, hola, dime, hola. Pero ¿en qué sentido? De la mañana, yo voy a tener que suspender mi tratamiento ya. ¿Dónde? Pero es entre nosotros o es con él. No, pero con él habría que verlo. No, pues es que justamente. A ver, ¿la observación ha sido puntual o ha sido.? Pero está por escrita. Pero eso es. Ya. Eso es para la convocatoria. No. Ya. A ver. Yo digo, si es por escrito, hay que responder por escrito. ¿No es cierto?
No, no, no. Ya, hay que responder por escrito. Ya. Lo que podemos hacer es, no sé, nos ponemos de acuerdo. Ya voy a suspender nomás. Ya, suspende. Ya. Ya. En el logo a las 11. Ya. Ya, listo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver cómo está la noche. Porque hay que responder por escrito. Claro, pero hay que ponerse de acuerdo. Ya, listo, ya. Claro, ya. Nosotros estamos peleados, así que ya, listo. Ok, ya, listo. Disculpa, es que hay un problema. Ya, entonces decíamos de que cómo se visualiza acá. Esta fuerza impulsora PG es casi igual a esta. Por lo tanto, aquí se puede visualizar que esto es casi igual a esto. Consecuentemente, esta resistencia es casi igual a la total. Y eso nos demuestra que la resistencia controlante, en este caso, es la de la fase gaseosa, porque la resistencia es casi igual a la total. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos nosotros corroborar el hecho de que el soluto para este tipo de mezclas, el soluto es muy soluble en fase líquida. ¿Sí? Para pequeñas variaciones de concentración, hay grandes variaciones, es muy soluble. El otro extremo sería este. Porque puede pasar acá. El otro extremo sería este. No, he pasado mismo. Esa es la misma. Y esta está duplicada. Pero que no tiene los demás. ¿Qué cosas, no? Bueno, la otra es esta. La otra es esta. La otra es esta, donde tenemos una curva así, y por lo tanto aquí es el punto M, PG, CL. De aquí podemos mostrar nosotros una pendiente así, CI, es PI, aquí vamos a tener PG, podríamos haberle hecho más normal, una normal ahí, en Una GC, sería PI, desde dos PIs. PI aquí, PG estrella. Esto es L, PG estrella, y fíjense ustedes, PI, ¿sí? Y claro, y esto es CL, y esto es CI. Qué pedo. Esto es aquí. ¿Cuál es C, ¿Cuál es CG estrella, este. Con PG, en fase gaseosa, pero no le hace concentración. Y CG estrella es este. Este es CG estrella. Ahí está. Nos fíjense ustedes que para este caso, el mismo análisis, CI menos CL, este
fase desde I hasta L, este potencial de fase es casi el total potencial, porque sé que este está ahí cerquita por la inclinación de la curva. Y de igual manera, entonces, si nosotros hacemos el cociente sí, lo podemos poner así, CG estrella menos CI dividido CG estrella menos CL igual 1 sobre KL, y esto es 1 sobre KL. Entonces estamos diciendo de que este potencial de fase, este potencial, es casi igual al potencial total. Por lo tanto, esta resistencia es casi igual a la resistencia total. Lo mismo que hicimos acá. Por lo tanto, para este tipo de casos, decimos que el soluto es muy poco soluble en fase líquida. Para grandes concentraciones de soluto, variaciones de concentración de soluto en fase gaseosa, tenemos pequeñas variaciones de soluto en fase líquida. ¿Sí? Ese sería el extremo. Y la térmica sería esa. Bueno, si se termina de hacer un entonces,